Todo inició hace un par de años, cuando me di cuenta que no era feliz. No me sentía plena en ningún ámbito de mi vida. A nivel amoroso, me sentía una completa perdedora. A nivel laboral, estaba en un trabajo en el que tenía que desconectarme de mis emociones y poner cara de felicidad, aun cuando por dentro yo estuviera triste. Era la que resolvía los problemas del resto, pero jamás me había hecho cargo de los míos y me hizo una experta en serme infiel a mí misma y mentir, ya que todos quienes me conocían creían que mi vida era perfecta. Incluso hasta yo misma me creí esa falsedad. Pero la verdad no se dejó esperar y llegó un día en que mi sistema nervioso no aguantó más y comencé a experimentar crisis de pánico. Así inicia el viaje más importante de mi vida, el viaje de recuperarme a mí, de rescatarme del dolor, de sanar mis heridas. Y lo que escucharás en este podcast son mis aprendizajes, mis vivencias y mi verdad. Espero esto te pueda servir si llega el día en el que tú también te necesites rescatar. Bienvenida a Intégrate Podcast. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Estabas con tus papás? ¿Había o no había dinero? ¿Qué pasaba con el trabajo de ellos? ¿Te pudiste comprar las cosas que necesitabas? ¿Te pudieron dar ellos el dinero para lo que tú querías o necesitabas cuando eras chiquitito, chiquitita? ¿Qué tan cómodo vivías en tu casa? Todo esto, aunque pareciera que no, la verdad es que influye muchísimo en la persona que eres hoy y en todo lo que tú puedes recibir, en tu capacidad para merecer. Bienvenido a un nuevo episodio de Intégrate Podcast y hoy te quiero hablar justamente de eso, de cómo la escasez que algunas personas vivimos en la infancia nos afecta en el presente. Primero te quiero dar un poquito de contexto de mi historia, de cómo yo la viví, para que puedas entender cómo ha afectado esto en mi vida y tú lo puedas ocupar de ejemplo para ti mismo, para ti misma. Tú ya sabes que mi papá, bueno, si has escuchado otros podcasts, sabes que mi papá es pescador, mi mamá es dueña de casa, pero algunas veces trabajaba haciendo aseo en otras casas. Entonces, mi papá, desde diciembre a febrero, tenía que irse a trabajar a la playa para cosechar un alga que se llama cochayuyo. Entonces, todos nos íbamos con él a la playa y vivíamos en una casa, pero que se llama ruco, que aquí en Chile le decimos así, que es lo que construyen ellos mismos muy cerca del mar, básicamente en la arena, para tener acceso rápido al, a su trabajo, ¿cierto? Al mar. Entonces, este ruco era o son unas casitas, imagínate unas casitas muy pequeñas, pero que no tienen una construcción sólida, sino que es básicamente para protegernos. Y yo me acuerdo que en la de mi papá siempre la amononaba muy bien, ¿sabes? Teníamos una incluso que era de 2 pisos. Y cuando fue el maremoto acá en Chile, se la llevó. Pero mi papá siempre hizo lo posible porque el ruco de nosotros fuese muy bonito y de verdad que siempre lo conseguía. Teníamos como el más lindo, porque éramos como, imagínate, 3 familias. El tema era que la camioneta que nos llevaba quedaba arriba en el cerro y nosotros teníamos que bajar caminando como por senderos y mi papá, para construir la casa antes que nosotros llegáramos a la playa, tenía que bajar todo esto al hombro cargándolo. Entonces, era como no era algo cómodo, así como una casa de playa y de verano, no, no era eso, pero les juro por Dios que la tenía hermosa. O sea, la que tiene actualmente, que yo voy algunos días de verano a acompañarlo a la playa, la que tiene hoy día es hermosa. Yo ya he conocido como 4, porque una se la llevó el terremoto, el maremoto, otra la ha ido renovando, bueno, en fin. Pero este ruco entre tabla y tabla habían espacios, porque no está hecho perfecto, no es que lo diseñe un arquitecto ni nada de eso.
Lo hizo mi papi, ¿sabes? Entonces, entre tabla y tabla entra la claridad y uno podía ver para el otro lado. Entonces yo me acuerdo que cuando estábamos chiquititos, mis papás se levantaban muy temprano, antes que aclarara, ya sea mi mamá para avanzar cosas, hacer pan, lavarnos la ropa y todo eso, y mi papá para entrar al mar y entrar a trabajar el alga. Entonces cuando nosotros empezábamos a despertar, me acuerdo que así medios dormidos mirábamos como por estos espacios que habían entre tabla y tabla y veíamos dónde estaba mi mamá o dónde estaba mi papá. Y había una ventana, se lo juro que era muy chiquitita, y nosotros sacábamos solo nos alcanzaba para sacar la cabeza por la ventana y gritábamos, ¡mamá! ¿Por qué siempre gritábamos mamá? Porque mi papá perdió un oído a los 14 años cuando él buceaba. Él perdió un oído. Entonces mi papá usa audífono, escucha menos que mi mamá, y cuando mi papá está trabajando, muchas veces anda sin audífono. Entonces, la que escuchaba siempre era mi mamá, aunque mi papá siempre estuvo pendiente igual. Entonces era el típico grito, ¡mamá! Ahí mi mamá se daba cuenta que habían despertado estos cachorros, ¿cierto? Y venía a la casa y nos vestía y nos daba desayuno. Esa fue mi infancia. Y en este lugar, en esta playa, no había luz, no había agua potable. De hecho, el agua, mi papá es como Tarzán, ¿sabes? Es que es muy ingenioso, o sea, imagínate que iba a buscar agua a donde salía una planta que indica que ahí hay agua. Entonces él hacía un hoyo con una pala, con un chuzo, y ahí empezaba a sacar agua, ¿lo puedes creer? Y mi hermano, Chris, hizo lo mismo este año. O sea, a mí eso, les juro que me vuela la cabeza decir, o sea, ¿cómo llega el ser humano, esta creatividad, esta inteligencia, a de verdad buscar lo que necesita? Porque allá no hay agua. Entonces, entonces mi papá hacía este hoyo donde encontraba que estaba el agua, lo limpiaba. Es que es todo un trabajo que ni siquiera se los puedo explicar porque ni siquiera lo entiendo bien. Lo único que sé es que había agua, porque mi papá ponía una manguera y hacía que el agua llegara hasta el ruco y no saben, no teníamos califón, pero como había tanto sol, el agua se calentaba con el calor de la manguera. Y entonces, a cierta hora del día, no nos podíamos bañar porque nos quemábamos, pero como que había una hora del día en la tarde ya, o cuando empezaba recién a calentarse la manguera, en que el agua salía deliciosa y sigue saliendo deliciosa. Me acuerdo perfecto tener un tambor. Cuando nos íbamos a bañar al mar, nos daban permiso porque no siempre nos dejaban, mi papá decía, ya, ahora hay que bañarse con el agua dulce. Entonces, en este tambor, juntaban mis papás agua calentita y nos metíamos ahí y no saben, o sea, tan rico, tan rico. Y bueno, tampoco había gas, porque bajar un gas hacia ese lugar con el peso que eso significaba, o sea, no era posible. Entonces cocinábamos a fuego. Y las mesas, la mesa, mucha risa. O sea, te estoy contando una historia que de verdad te estoy dando una entrada a toda mi infancia. Mi papá le decía, y le dice todavía, los tribunales. No tengo idea por qué le puso ese nombre, pero mi papá cuando había que ir a tomar once o mi mamá, o a comer decía, ya, a los tribunales. Y todos entendíamos que teníamos que ir a sentarnos. Era una mesa que él construyó, ¿cierto? Que no se podía mover, estaba como anclada ahí. Y me acuerdo perfecto de que entrábamos súper justos, como los tres aquí y mi papá con mi mamá como cerca de la cocina. Y ahí comíamos o jugábamos con la vela cuando ya era tarde. Y me acuerdo que a veces llegaba el sol y estábamos así como como luchando con el rayo del sol que nos pegaba y a veces pasado a humo porque el fuego no prendía bien y entonces el humo ahí y con los ojos, o sea, tengo recuerdos súper fuertes de los ojos como con humo.
Y esa fue mi infancia, o sea, gran parte de mi infancia. Y cuando terminábamos, mi papá terminaba la temporada, nos volvíamos a la ciudad, a Pichilemu, y ahí entonces teníamos que ir a la escuela. Me acuerdo que mi papá muchas veces me fue a dejar en bicicleta a la escuela. Y me decía, Trini, levanta los pies para que como que el piecito mío no se fuera a ir al rayo y nos cayéramos o me pasara algo en mi piecito. Y obviamente a mí se me cansaban los pies y en más de una oportunidad se me cayeron y nos caímos con mi papi en la bicicleta. Y otras veces cuando estaba lloviendo me ponían una bolsa como de basura para no mojarme. Eso a mí me daba mucha vergüenza. Bueno, en fin. ¿Qué es lo que te quiero compartir con esto? Que vengo de una infancia donde la comodidad a nivel físico no estuvo. No conocí la comodidad a nivel físico. Por lo tanto, mi sistema nervioso se acostumbró a la incomodidad. ¿Qué significaba eso? ¿O qué significó esto cuando yo fui creciendo? Cuando yo fui conociendo otras realidades de mi prima, por ejemplo, o de amigas o de otras familias a las que yo iba a la casa, yo me empecé a dar cuenta que mi realidad era distinta a otra realidad. Por ejemplo, la casa de mi tía tenía muchas más comodidades. De partida tenían teléfono. Que yo eso, o sea, lo tuvimos muy, muy grandes ya. Tenían como que eran espacios grandes, con sillones lindos, con televisores grandes, y eso para mí se sentía muy cómodo, pero al mismo tiempo yo me sentía internamente desencajada e incómoda. Mi sistema, yo ahora lo entiendo, en ese tiempo no sabía qué me pasaba, pero lo que a mí me pasaba era que andaba como pisando despacito para no embarrarla, para no como como mover cosas o andaba con mucho cuidado porque yo sentía que estaba energéticamente, que esto te quiero transmitir, energéticamente ese espacio superaba lo que mi sistema nervioso estaba acostumbrado a sostener. Entonces yo me sentía incómoda porque no estaba acostumbrada a eso a nivel de energía. Y aunque a mí me gustara racionalmente, internamente no lo podía sostener. Entonces, era esta como incomodidad de andar con cuidado, ¿será que me puedo sentar aquí o no me puedo sentar aquí? Todo eso es lo que nos ocurre cuando venimos de una infancia en la que se nos mostró una forma de vivir y después nosotros conocemos otra. Es por eso que todos queremos más cosas, pero si tu sistema nervioso no tiene capacidad para sostener experiencias, lugares, personas que demanden mayor energía, un nivel de energía más alto, tú puedes quererlo mucho, anhelarlo mucho, pero nunca llegar a tenerlo. Porque el sistema nervioso, imagínate que tu sistema nervioso es como un semáforo que dice, a ver, si esa experiencia está en coherencia con lo que yo soy capaz de sostener, voy a poner el semáforo en verde y esa experiencia yo la voy a poder vivir. Si esa experiencia no se siente cómoda para mí, yo voy a poner el semáforo en rojo y me voy a sentir muy incómodo y entonces voy a salirme de ese espacio. Ahí es cuando hablamos de autosaboteo o de que eso es como muy grande, como que no lo puedo sostener, porque a nivel interno, como a nivel de sensación de energía, no estoy listo para sostener ese nivel de experiencia. ¿Qué pasa con esto? Que todos, o no todos, tal vez, algunas personas pueden no tener ganas o sueños o visiones de querer algo más de lo que conoce. En mi caso,
yo sí vengo de una familia donde se vio la escasez a nivel de cosas, de dinero y de experiencia y de cosas físicas. Sin embargo, una parte de mí, de mi corazón, de mi alma, siempre ha anhelado más. Pero no por el hecho de anhelar más es que yo he podido atraer esas experiencias. Una cosa es que yo las quiera, que yo las anhele, que yo las desee, y otra cosa muy distinta es que yo sea capaz de sostener y de vivir esa experiencia, porque eso no lo determino yo, lo determina mi sistema nervioso que dice esto sí y esto no. Entonces, quiero que tú te pongas a pensar en esto. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Qué es lo que tú viviste? ¿Cómo ha sido tu historia? ¿Qué es lo que tu sistema nervioso se siente cómodo? ¿Hacia dónde quieres ir? ¿Y por qué no has logrado alinearte energéticamente con esa experiencia? Tal vez mucho de eso tenga que ver con que a nivel de energía no has sido capaz de sostener esa experiencia. Hoy, por ejemplo, en mi vida actual, yo he tenido que enseñarle a mi sistema nervioso a que pueda sostener mayores niveles de energía, de lugares, de espacios, para poder accesar a más. Mira, ¿cómo me fui dando cuenta de esto? Cuando yo iba a lugares donde habían cosas similares a las que yo conocía y había vivido en mi infancia, yo me sentía cómoda. O sea, si yo voy a una casa donde en esa casa es chiquitita, hay que hacer fuego, no hay luz, yo no tengo ningún problema para vivir esa experiencia, porque yo la conozco. Mi sistema nervioso dice, yo conozco esto. Por lo tanto, me puedo poner a hacer fuego, me puedo poner a cocinar con lo que hay, voy a mirar y voy a decir, a ver, ¿qué hay aquí? Hay esto, esto y esto, con esto cocinamos. Porque cuando yo vivía con mis papás, me acuerdo que mis papás tenían que llevar lo que iban a necesitar, los alimentos no perecibles que iban a necesitar, y si se acababa algo de verdura, por ejemplo, no, simplemente no se le echaba zanahoria a la comida, no se le echaba pimentón a la comida, a no ser que mis tíos que estaban, éramos como tres familias que vivíamos ahí, ellos tuvieran. Pero, por ejemplo, me acuerdo perfecto que se acababa la harina porque había que esperar que alguien llegara a la playa para que nos traiga. No teníamos cómo comunicarnos, entonces las personas de repente iban a visitarnos y siempre nos llevaban alimentos, siempre nos llevaban cosas para cocinar porque sabían que allá no teníamos cómo accesar a eso. Pero me acuerdo perfecto que haya faltado harina. Se le acabó a mis papás la harina, por lo tanto no había para hacer pan y no iba a venir nadie y a mis tíos tampoco les quedaba, por ejemplo. Y en vez de comer pan para el desayuno, para la once, que aquí en Chile se acostumbra a eso, nos daban papas cocidas. Yo me acuerdo perfecto de eso. ¿Y qué crees que pasa hoy si es que yo no tengo pan? Bueno, hoy día si no tengo pan, yo como poca harina, la verdad. Pero si yo voy a la casa de mis papás y mis papás no hicieron pan o no fueron a comprar pan, mis papás van a comer papas cocidas y yo me voy a sentar a la mesa a comer con ellos papas cocidas y no tengo ningún tema con eso. Porque mi sistema nervioso eso lo adquirió, lo supo y lo hizo real, ¿sabes? Entonces, ante la incomodidad, yo me flexibilizo súper bien. Me acomodo muy rápido, aunque yo quiero otro estilo de vida. Entonces, cuando yo empiezo a conocer otras cosas que no son ni buenas ni malas, simplemente son diferentes, diferente a la realidad que yo conocía. Entonces, cuando yo conozco la comodidad de, por ejemplo, una casa con el baño adentro, que esto nosotros, la casa con baño dentro de la casa, yo la conocí súper grande. Tanto en la playa, no teníamos, por supuesto que no teníamos baño adentro,
Y en Pichilemu, la ciudad donde yo vivía, el baño dentro de la casa se hizo cuando yo tengo que haber tenido al menos 12 o 14 años, no antes. El baño estaba afuera de la casa. Entonces, cuando yo, más chiquitita, imagínate a los 6, 7, empecé a visitar casas donde el baño estaba dentro, para mí eso fue una tremenda novedad, pero tremenda novedad y un lujo. Era un lujo al que mi mente decía que yo no podía accesar, porque realmente mis papás no me lo podían dar, por lo tanto para mí se hizo algo lejano. De la misma forma que un auto, mis papás nunca tuvieron auto. Por lo tanto, cuando yo compartía con alguien que los papás tenían auto, para mí ese era un lujo que yo no podía tener. Entonces, estas cosas, y te puedo dar muchos ejemplos de esto, ¿qué hacían? Hacían que cuando yo me acercaba a una realidad más cómoda que la que yo conocía, lo que yo pensaba era, esto lo tengo que disfrutar ahora por un ratito porque no es mi realidad. Yo no pertenezco a este mundo, yo pertenezco a otro mundo. Y ahí empieza a existir una sensación de separación de mí, donde yo solita, con mi propia mente, lo que fui interpretando fue que yo pertenezco a este mundo, aunque me guste este otro mundo. Entonces cada vez me alejaba más porque me daba más cuenta que estaba más separada de personas que tenían más que yo. Entonces empecé a creer que para accesar ese mundo no lo podía hacer a través de mí. Solamente podía accesar ese mundo a través de amigas, a través de parejas, a través de conocidos, pero no de mí. Porque lo que yo interpreté es que mis papás no me lo podían dar y por lo tanto yo iba a ser como mis papás. Entonces solamente podía tenerlo a través de terceros. Ese fue un código de significado que yo hice en mi mente. Y hasta grande, ¿sabes? Y entonces, cuando yo tenía pareja, mis parejas siempre tuvieron más que yo, más comodidades que yo a nivel físico. Entonces, yo sentía que solo podía accesar a eso estando en pareja y que tuvieran más que yo. ¿Y sabes lo que me pasaba? Me pasaba algo muy, muy loco. Y es que cuando yo estaba viviendo esa experiencia eh, con mis parejas, que iba a la casa de sus papás, o yo estando viviendo con ellos, o compartiendo con mis amigas, ¿sabes qué? Lo que yo sentía por dentro era que yo tenía que aprovechar eso a concho, porque después esa realidad se me fumaba, se me iba. Entonces yo la tenía que aprovechar, la tenía que aprovechar. Y también me pasaba cuando yo trabajaba de azafata y me quedaba en un hotel y yo llegaba al hotel y esa era una realidad completamente distinta a la que yo conocía, por lo tanto yo sentía que la tenía que aprovechar, la tenía que sobreexplotar. Era como que en ese minuto salía mi sistema nervioso, mis creencias de escasez a decir, esto es escaso para mí, por lo tanto lo aprovecho. Por ejemplo, si yo estaba, mira, otro ejemplo. Nosotros siempre a nivel de comida, yo conocí la comida de casa y que me encanta la comida casera, la que preparaba mi abuelita, mis tías, mi mamá, comida casera que se come como en Chile y te puedo decir que se llaman cazuela, las legumbres, las carbonadas, los albóndigas que me fascinan, el charquicán, todas estas comidas que yo te estoy nombrando son comidas caseras de Chile, pollito al jugo con arroz, bueno, todo eso. Entonces yo estoy muy acostumbrada a eso y me fascina. Pero cuando yo empecé a conocer, por ejemplo, los restaurantes, o iba a casa de familias que preparaban unas cosas tan raras y tan extrañas para mí, primero, yo siempre, es muy loco esto, pero yo soy súper evidente. Cuando conozco algo nuevo, yo tengo una capacidad de sorprenderme muy grande. Es como que, se lo juro por Dios, que sale una niña que dice, ¿qué es esto?
como no lo conozco, y empiezo, y si yo pruebo y eso me gusta y lo disfruto, digo, ¡ah! ¡Qué rico! Yo nunca he probado esto. Y entonces eso cuando me empezó a pasar de comer cosas raras para mí que yo no conocía y me empezaron a gustar, ¿sabe lo que pasaba? Conmigo salía una sensación de escasez súper grande que me hacía comer de más. Era como que me tenía que llenar comiendo eso porque después no lo iba a tener. Imagínate la sutileza de cómo se muestra la escasez. Era como que comía en exceso porque como no estaba acostumbrada a eso, mi mente me decía, tienes que aprovechar, tienes que aprovechar. Esa, esa frase salía tanto en mi mente, tienes que aprovechar. Cuando yo me empiezo a dar cuenta de esto, me doy cuenta de que eso son creencias de escasez, que me dicen tienes que aprovechar ahora porque esto se acaba para ti y esta no es tu realidad. Eso era básicamente lo que me pasaba. Entonces, de esta forma nos vamos dando cuenta cómo afecta todo esto en nuestra actualidad. Quiero hacer un paréntesis aquí. Si esto te está haciendo sentido, si esto resuena contigo, si tú vienes de una infancia donde viviste escasez y lo que te estoy compartiendo resuena en algún punto y quieres empezar a cambiarlo, bueno, vamos a ver cómo es que se empieza a trabajar esto, pero lo que quiero decirte desde ya es que esto es algo que se le tiene que enseñar al sistema nervioso. Al sistema nervioso lo tenemos que llevar a vivir nuevas experiencias donde la conciencia pueda darse cuenta y anclar nueva energía para que es como que le pudiéramos ingresar al sistema nervioso nuevos programas que digan, esto es para ti, que tú te lo tienes que dar, tú te tienes que llevar a vivir nuevas experiencias. Le tienes que empezar a mostrar al sistema nervioso que está alojado en tu cuerpo a través de la acción que esto está disponible para ti. Pero además le tenemos que meter conciencia. No tiene que ser como yo te estoy contando que lo hacía en mi infancia, porque yo vivía estas experiencias, pero mi mente me decía que eso no estaba disponible para mí. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer ahora es llevarnos a experiencias que estén más altas del nivel que tú conoces y poder conectarte con tu sistema nervioso, con tu inconsciente y hacerle sentir a través de la experiencia y a través de meterle un mindset que eso está disponible para ti y hacer que él se relaje en la experiencia y se sienta seguro en ella. Bueno, esto es básicamente lo que yo enseño. Y en noviembre tengo un retiro en Bali para que tú, que te sientes identificada, que vienes de una infancia con escasez, que todo esto te hace sentido y que no has podido accesar a más, puedas enseñarle a tu sistema nervioso que esto está disponible para ti. ¿Por qué Bali? Primero porque es una tierra hermosa que está diseñada para ayudarnos a sanar, para ayudarnos a conectar con la energía femenina, pero sobre todo porque hay lugares hermosos, preciosos, lugares que a nivel de hotelería está súper alto. Entonces, es muy accesible ir a esos lugares y poder enseñarle a tu sistema nervioso que estos espacios están disponibles para ti. Hay mucha belleza en el lugar. Entonces tenemos que enseñarle a que pueda anclar esa energía de expansión y se la quede a través del lugar donde vas a estar, de lo que vas a comer, de las comidas, de cómo te van a atender, de los masajes. Tenemos que enseñarle esto en vivo al sistema nervioso. Así que te quiero invitar a que me acompañes a un retiro en Bali íntimo, donde voy a estar acompañando a 6 mujeres que digan sí
conecto contigo, conecto con tu experiencia, vengo de una infancia con escasez, vi mucho sacrificio y yo quiero cambiar esa realidad, pero no sé cómo hacerlo. Vente conmigo a Bali, enseñémosle en vivo a tu sistema nervioso, hagamos comunidad en personas que venimos de, de estos niveles de experiencias para poder expandirnos. Expandámonos juntas, démonos la mano. Soy como tú, ven conmigo para enseñarte todo esto y le puedas transmitir en vivo y en directo a tu sistema nervioso lo que, lo que él merece. Y bueno, siguiendo con este proceso, cuando nosotros empezamos a querer trabajar esto, lo que tenemos que saber es que necesitamos conciencia, saber lo que estamos haciendo, recursos para poder enseñarle al sistema nervioso que ciertas experiencias están disponibles para él y, por supuesto, accionar, llevar al sistema nervioso, a tu cuerpo, a la experiencia. No todo desde la mente, sino que realmente vivirlo. Es así como yo he podido expandir mi capacidad para recibir, enseñarle a mi sistema nervioso que hay cosas que son y están disponibles para él, ya sea en experiencias físicas o a nivel de tener capacidad para recibir mayores cantidades de dinero. ¿Por qué? Te dije que mi papá era pescador y que él tenía que trabajar en el mar, en la playa, para accesar a productos, a algas que él después pudiese vender. Entonces, ¿qué pasó aquí? Aquí pasó que mi mente interpretó que el dinero se ganaba a través de mucho esfuerzo, porque eso fue lo que vi con mi papá, a través de esforzarse mucho, de hacer mucho, de cansarse mucho. Entonces fue lo mismo que yo fui aprendiendo. El dinero, para ganarlo, hay que esforzarse. Cuando me empiezo a encontrar con todo esto y empiezo a darme cuenta de que no se trata de que yo quiera ganar más y que yo desee ganar más dinero y que no lo quiera hacer de una parte de esfuerzo, sino que se trata que mi sistema nervioso pueda entender y comprender y asimilar que él puede ganar dinero a través de la calma, a través de la creatividad y no del esfuerzo físico. Y al mismo tiempo que él puede accesar a lugares más cómodos, pero esta vez no a ratitos, sino eh, que yo le enseñe a que puede ir y se sienta seguro en eso. Y lo que te contaba de la comida, yo poder enseñarle a mi sistema nervioso que la comida no se va a acabar, que, que no tiene que comer porque, como, porque va a haber escasez, sino que puedo dejar de comer cuando me siento satisfecha y no tener que tragar y tragar porque no voy a tener la oportunidad de vivir todo esto. Cuando yo empiezo a entender cómo es que esa información se la empiezo a entregar a mi sistema nervioso, es cuando la vida me empieza a cambiar y empiezo a salir de un espacio de escasez y empiezo a llevar a mi sistema nervioso a que pueda vivir con más comodidad, tener capacidad para recibir más y empezar a crear una vida completamente distinta. Eso es básicamente lo que explica Robert Kiyosaki en su libro Padre Rico, Padre Pobre. ¿Qué es lo que nos dice Robert Kiyosaki en ese libro? Nos muestra, ¿cierto?, que él tenía un padre rico, que era el papá de este amigo, y el padre pobre, que era su padre. Bueno, no todos tuvimos eh,
la experiencia de Robert Kiyosaki, donde él dice que en su infancia aprendió todo esto. Muchas personas, yo incluida, lo ha tenido que aprender en la adultez. Y entonces ahora lo que tenemos que hacer es poder enseñarle a nuestro sistema nervioso que hay, que hay cosas que están disponibles para él, pero que se tiene que sentir seguro en ella. ¿Te acuerdas cuando yo te decía que me sentía súper incómoda en las casas que tenían muchas comodidades? Bueno, te quiero contar que un día fui a la casa de una persona que los papás tienen mucho dinero, pero mucho dinero. Cuando yo entré a esa casa, yo estaba, pero impactadísima. De verdad que nunca había visto una casa así. Primero, era como un hotel. Todas las habitaciones tenían un baño y es como si fueran de hotel. La casa dentro tenía, en el subterráneo, tenía una piscina temperada, aparte de la piscina hermosa que tenía afuera. Unos jardines. O sea, imagínate que las ventanas llegaban hasta el techo. Yo nunca había visto eso. Nunca. Habían unas plantas enormes. O sea, yo de verdad que estaba impactadísima con esta realidad. Adentro de la casa, abajo, habían salas de juego, había una colección de autos que yo, o sea, entrar a esos lugares para mí, yo sentía que estaba en otro mundo. Mi sistema nervioso estaba súper eh, alterado. Yo entraba como en una sensación de ansiedad y tenía las personas que ayudaban en la comida. Entonces, para mí era súper incómodo, incomodísimo, eh, que la persona que hacía la comida me fuera a servir. Se lo juro que yo no me sentía segura, me sentía ansiosa, nerviosa, quería ayudarle a tomar los platos. Y mi mamá también fue a, a esa casa. ¿Y saben lo que hizo mi mamá? Mi mamá se fue a comer con las personas de la cocina. ¿Por qué hizo esto? Una parte, ¿qué es lo que dice la mente racional y lógica? La mente racional y lógica dice, no, lo que pasa es que yo aquí me siento más cómoda. Sí, po, porque en el fondo no pueden sostener la experiencia de lo que significa eso, versus los dueños de la casa que estaban completamente acostumbrados porque esa era su realidad. Para ellos eso es lo normal. Lo anormal para ellos es comer con la persona de la cocina. Lo normal es tocar una cosa que era como un, no sé, una campana para que la persona supiera que ya terminaron la sopa y hay que traer, no sé, el plato de fondo. O lo normal es que ellos se paren y las personas recojan la mesa, cosa que para mí estaba súper anormal. Entonces yo iba y recogía porque no era capaz de sostener esa experiencia. Me pedía mucho a nivel de sistema nervioso. Me pedía mucho que me preguntaran, señorita Trinidad, ¿está lista para el almuerzo? Por dentro yo me sentía completamente dura, aunque eso era súper cómodo. ¿Te das cuenta? No tenía capacidad para recibir esa experiencia. Quiero que te pongas a pensar cómo tú no has podido recibir ciertas experiencias, cómo tú no lo has podido hacer. Cuando yo te estoy hablando esto, ¿qué es lo que empiezas a pensar tú? ¿Cómo empiezas a darte cuenta de esto? Y bueno, ¿cómo es que se empieza a cambiar esto? Te lo dije cuando te invité a Bali. Nosotros tenemos que empezar a subir los niveles de experiencia y empezarnos a poner en zonas que nos van a hacer sentir incómodos, pero es donde nuestro sistema nervioso se va a expandir. Y es ahí donde tenemos que tener un mindset y poder ayudarle al sistema nervioso que en vez de que salga arrancando de la experiencia,
se pueda expandir y pueda sostener la incomodidad. Es como que el sistema nervioso se fuera abriendo, 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 abriendo. Entonces, básicamente, lo que va a pasar es que tú vas a tener que poder tener recursos para que cuando él se sienta incómodo, tú le permitas que se quede, que se quede, que se quede, para que se pueda imagínate como que se va rompiendo. Entonces, poder traspasar de un lugar a otro, subir en la experiencia, necesariamente te va a llevar a la incomodidad. Tienes que pasar por la incomodidad, porque de lo contrario el sistema nervioso no se va a poder abrir, no va a tener capacidad de expandirse. Y todo esto es algo que tenemos que aprender a hacer si queremos cada vez ir subiendo más. ¿Te das cuenta que esto es mágico? Que lo que vivimos en nuestra infancia sí nos afecta, que si venimos de realidades de escasez, eso hoy día no nos permite poder vivir experiencias más expansivas. Esto no es un juego, amores. Esto es real. Y si nosotros queremos cambiar nuestra experiencia, nosotros queremos accesar a más, tenemos que trabajar con nuestro sistema nervioso, que es el que nos permite recibir o no. Es el que nos dice luz roja o luz verde. ¿Y sabes qué? Esto también se ve a nivel emocional, a nivel de amor. Así es que también te voy a grabar un podcast para que lo podamos desmenuzar todo este tema y podamos ver qué pasa en el tema amoroso, porque nos ocurre de la misma manera, tanto en lo físico como en lo emocional. Son dos caminos completamente distintos. Tenemos, si tú estás en el físico o en el emocional atorado, vas a tener que abrirlo. Yo estaba atorado en los dos, así que he tenido que abrir los dos. Y en Bali vamos a trabajar los dos. ¿Por qué trabajamos los dos? Porque yo sé trabajar ambos. Entonces, para mí es muy fácil ver si es uno o es el otro. Bueno, si tú solamente tienes que expandirte de uno, perfecto. Pero si tienes que expandirte de los dos, vamos, démosle, o sea, hagamos este trabajo. O sea, nosotros tenemos, las personas que venimos de infancia complejas, con escasez o con falta de amor, tenemos mucho que descubrir. Estamos recién empezando a vivir. Estamos recién entendiendo esto, así que, amores, hay que ponerse las pilas. Esto hay que hacerlo porque hay que hacerlo. Si tú quieres venirte a Bali, revisa aquí abajito, el link, o lo puedes hacer desde mi Instagram, trini-alma-salvaje, para que puedas ver las fechas, lo que vamos a hacer, el valor. Y si quieres tener una reunión conmigo por Zoom para hablar sobre esto, también está disponible porque hay planes de pago. Así es que ándate a ver eso. Pero si tú quieres decir, Trini, ¿sabes qué? Yo quiero iniciar tomando un proceso individual contigo, donde tú me expliques esto, donde te sientes conmigo y yo te pueda mostrar mi historia y me puedas hacer ver lo mismo que tú me hiciste ver con la tuya, porque quiero verlo y quiero que tú, es como si tú me dieras permiso para entrar en tu vida y podamos desmenuzar esto y podamos decir, mira, esto te pasa por esto que viviste. Una vez que lo entiendes, lo puedes empezar a trabajar. Entonces, si tú quieres hacer un proceso individual conmigo de 3 meses, con sesiones individuales de coaching, donde yo te explico, yo te enseño, yo te digo, te muestro los recursos, las herramientas, tenemos acompañamiento por WhatsApp, también es posible. Así es que puedes agendar una reunión, porque para eso tengo que conocerte. Dame permiso de saber quién eres, dónde vives, qué te pasa, cuál es tu historia. Esto es algo tan íntimo. Si tú quieres hacer eso, agenda una reunión conmigo por Zoom para que nos conozcamos, me cuentes tu historia, el proceso en el que estás y me des permiso de mostrarte todo esto en tu vida y en tu realidad. Y ahí vemos si alguna de las formas sirve para ti. Y también tengo un programa digital para que tú hagas este trabajo tú solita y digas, ¿sabes qué? Yo lo entendí, entendí lo que me dijiste, ya vi lo que me mostraste, dime ahora cómo le hago, cuáles son los recursos y las herramientas, para eso está el programa digital. O sea, bueno, y está todo mi contenido completamente gratis, aquí en Instagram, en TikTok, en YouTube. Así que, amores, es tiempo de que cada uno se empiece a hacer cargo de esto. Así es que revisa lo del retiro, revisa lo de
el acompañamiento individual para que tomes una reunión por Zoom conmigo y nos podamos conocer. O si quieres el curso, también dime, oye, mándame la página del curso para saber cuánto vale, qué es lo que es, cómo funciona, y yo te mando eso. Y si no, en todas las redes sociales y ayúdame a compartir este mensaje para que otras personas que vienen de infancias tan complejas como las nuestras se puedan también beneficiar de esto y cambien su vida. Porque nosotras, cariño, también podemos, merecemos y tenemos que hacerlo. Así es que cada una hacer su trabajo. Gracias por escuchar este episodio. Voy a hacer otro donde voy a hablar, pero de la parte emocional para que también te vaya quedando claro. Y bueno, vamos avanzando, vamos conociendo, vamos viendo cómo cada uno va llevando su proceso y que Dios, la energía femenina, el amor, la luz, la divinidad también nos acompañe. Bendigo este podcast, este episodio. Pido que se abran las puertas para Él, que llegue a los oídos correctos, a los corazones que están pidiendo entender, a los corazones que quieren respuesta, a los corazones que están esperando este mensaje. Pido que se abran todas las puertas y llegue a las personas indicadas. Así que si tú eres una de esas personas, házmelo saber. Te mando un beso, que estés muy bien y nos vemos en un próximo episodio. Chao.